advertirles de antemano, siendo francés, mi español a veces es un español de cocina, muy francesizado. Entonces, soy muy frustrado a veces cuando me escucho hablar en castellano, en español. Entonces, voy a hablar despacito y espero que me van a entender y ruego perdón de antemano, perdones anticipadas por todas las fallas de mi pobre español francesizado. No se preocupe, adelante, le entendemos. Entonces, sí, esta aparición, ahora hablando muy seriamente, es una, yo diría, sin la menor duda, una de las piedras angulares de las revelaciones privadas que han sido dadas a esos dos Pastorcitos, dos pastorcitos. sí, Mélanie Calvat y Maximin Giraud, en un pequeño pueblito que está localizado en los Alpes, en las montañas entre Francia e Italia, ¿no? Hubo solamente una sola aparición, pero muy larga y extremadamente revelatriz. Fue en el 19 de septiembre del 1846, ¿no? Y entonces, antes que empecemos, como el señor Román, Luis, acaba de explicarle muy empiezo de este show, de esta entrevista, efectivamente, no hay más revelaciones que ninguna aparición en el mundo puede llevar. La última revelación dada por el cielo fue dada a través de San Juan, el apóstol que murió. Después de eso no hubo nada más que podemos encontrar, nada nuevo puede ser revelado a través de las apariciones. El punto principal de los mensajes de la Santísima Virgen María, que sea en la Salette, en Fátima o en otros lugares, es el mismo que dio hace 2000 años atrás en un pueblito de Israel que se llamaba Caná, ¿no? Y el mensaje en el cual está repitiendo en Betania, en Venezuela, en San Nicolás, en la Salette, es el mismo. Hagan todo lo que mi hijo os diga. El mensaje de la Salette es un mensaje de inmensa importancia. No es un sujeto de conversación que debe ser tomado en un salón con un cafecito, debe ser un punto de referencia en nuestra historia y en nuestras vidas, porque el mensaje es sumamente grave. Yo diría, sin la menor duda, uno de los más graves que la Virgen ha dado en la historia de la Mariología, ¿no? Tenemos un tiempo muy limitado y con la permisión de... Adelante. Voy directamente al punto. En vez de hablar yo o de dar una interpretación que puede tener unas distorsiones humanas, No tenga pena. voy a leer los mensajes, el mensaje público primero que la Virgen ha dado a los dos pastorcitos y el secreto de la Salette, que ha seguido primero a Mélanie Calvat y después a Maximin Giraud, ¿no? Antes de empezar, he encontrado un montón de notas del padre Laurentin sobre este asunto. El padre René Laurentin era uno de los, seguramente lo llamaban la más grande autoridad de Mariología en su tiempo, antes que se murió en 2017, ¿no? Los americanos lo llamaban el Marian Jacques Cousteau, porque aún lucía como Jacques Cousteau, pelo blanco, siempre ha vistido de negro, y, o sea, tenía la cara de Jacques Cousteau. Y escribió él con su acolita, el padre de Cotteville, el primer libro que divulgó públicamente el secreto de la Salette, descubierto accidentalmente en 1999. Pero vamos a entrar en eso más tarde, y eso es un escándalo de primera. Porque lo que sucedió es que el secreto de la Salette fue calculadamente escondido por el arzobispo de Grenoble, porque el mensaje no era en lo nada particularmente conveniente al clero, no solamente de Francia, pero del clero de la Iglesia, y políticamente relativo a las profecías que ustedes esta noche van a descubrir. Pero vamos directamente, para ganar tiempo, al mensaje con las mismas palabras de la Virgen María. Ya me estoy haciendo viejo, perdón por las gafas.
Empieza así. Mensaje dado entonces el 19 de septiembre de 1846. Vengan, hijos míos, no tengan miedo. Estoy aquí para contarles grandes noticias. Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a soltar el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que ya no puedo sostenerlo. He sufrido tanto tiempo por todos ustedes. Sí, quiero que mi hijo no os abandone. Estoy encargada de orarle incesantemente por todos vosotros. Ustedes están indiferentes a eso. A pesar de vuestras oraciones y vuestras obras, nunca podréis compensar el dolor que he tomado sobre mí por todos vosotros. Os he dado 6 días para trabajar. Me reservé para mí el 7º día, y ellos no quieren concedérmelo. Eso es lo que hace que el brazo de mi hijo sea más pesado. Del mismo modo, los que conducen las carretas no saben jurar sin usar el nombre de mi hijo. Estas son 2 cosas que hacen que el brazo de mi hijo sea tan pesado. Si la cosecha va mal, es solo por causa de vosotros. Te mostré el año pasado con las patatas, pero no prestaste atención. Por el contrario, cuando encontraste papas en mal estado, usaste el nombre de mi hijo en medio de eso. Las patatas seguirán estropeándose y este año en Navidad no habrá más. Ahora, entre paréntesis, hasta ahora la Santísima Virgen María hablaba en puro francés, ¿no? Y respondió a una pregunta personal de Mélanie Calvat, la niña, pero terminó su mensaje en un francés patois. Es un lenguaje francés, pero regional, vamos a decir. Sigo. No entienden, hijos míos. Les diré de otra manera. Ahora ahí habla en patois. Si la recolta se gasta, si tienen trigo, no deben sembrarlo. Todo lo que siembren, las bestias se lo comerán. Y lo que vendrá caerá en polvo cuando será cosechado. Vendrá una gran hambruna. Antes de que llegue la hambruna, los niños menores de 7 años tendrán un temblor y morirán en manos de las personas que los sostendrán. Los otros harán penitencia a través del hambre. Las cáscaras de nueces estarán vacías y las uvas se pudrirán. En ese momento de la aparición, Mélanie Calvat, la niña, vio que la Virgen María ahora estaba diciendo algunas palabras a Máximo Giraud, que ella no podía oír. Solamente Máxima Giraud lo podía oír. Entonces, cuando el mensaje fue dado, Máximo Giraud fue el que vio a la Virgen María decir algunas palabras largas a Mélanie, a la pequeña niña, que él no podía oír tampoco. Una vez que estos mensajes privados, secretos, han sido revelados a cada uno en particular, la Virgen siguió hablando a los dos, en un mensaje que era, ella explicó después, público. Abren coimis. Si se convierten, las piedras y las rocas se convertirán en montones de trigo, y las patatas serán sembradas por la tierra. ¿Hacen bien vuestras oraciones, hijos? No, señora, contestaron los niños. Ah, hijos míos, haced bien vuestras oraciones, tarde y mañana, aunque no fuera más que un Pater Noster y una Ave María. Cuando no podréis hacer más, cuando podrán hacerlo mejor, deben decir más oraciones. En el verano solo unas pocas mujeres, algo mayores, van a misa. Los otros trabajan los domingos durante todo el verano y todo el invierno. Cuando no saben qué hacer, solo van a misa para burlarse de la religión. Durante la Cuaresma van a la carnicería como perros. ¿Algunas veces han visto trigo en mal estado, hijos míos? Los niños contestaron, no, señora. Pero tú, Máximo, hijo mío, seguramente debes haber visto algunas en las esquinas con tu padre. El maestro del campo le pidió a tu padre que fuera a ver su trigo en mal estado. Ustedes ambos fueron a verlo. Tu padre tomó 3 espigas de trigo,
las desmenuzó y todas cayeron en polvo. Regresando cuando estabas a solo media hora de tu casa, tu padre te dio un pedazo de pan diciendo: toma esto, mi pequeño, come pan este año, porque no sé quién comerá de él el próximo año si el trigo continúa así. El pequeño Maximin Giraud contestó: ah, sí, señora, lo recuerdo ahora. No lo recordaba antes. La Virgen siguió: bueno, hijos míos, lo transmitirán mi mensaje a todo mi pueblo. Adelante, hijos míos, pásenlo a todo mi pueblo. No. Ahora, vamos a entrar en el secreto de la Salette. ¿No? El que fue dado a la pequeña Mélanie Calvat y al pequeño Maximin Giraud. Lo que ustedes van a oír en este momento va a ser muy grave, pero lo que es todavía más grave, imperdonable, y les admito, era una de las razones por la cual yo me involucré en Mariología hace muchos años, para redimir, no voy a decir el error porque es muy débil, crimen parece muy fuerte, pero es entre los dos. Lo que el arzobispo de Grenoble hizo en ese tiempo, después que fue aprobado por su archidiócesis y por el dicasterio de la doctrina de la fe, lo que hoy en día es equivalente a la congregación de la doctrina de la fe, es imperdonable. Él, el arzobispo, mandó los secretos de la Salette en una caja de hierro inoxidable sellado en las profundidades de las librerías del Vaticano para que nunca más sean descubiertos. Increíblemente, después que el secreto fue enviado a su santidad el Papa Pío IX en 1851, los misterios, o sea, las profecías y el secreto de la Salette desaparecieron, pero fueron encontradas increíblemente por accidente por el padre Cotteville, que, entre paréntesis, señor Román, usted va a apreciar eso, era el colega del padre René Laurentin, con el cual yo trabajé por más de 8 años. Impresionante. Cuando descubrió enseguida esta caja con el sello de la archidiócesis de Grenoble, la ciudad de Grenoble que tenía jurisdicción sobre el pueblito de la Salette, con la fecha 1851 enseguida, y la soneta ya sonó en el Vaticano, que quería decir que iban a cerrar la librería. Salió rápidamente con la caja bajo su hombro, llegó a su casa, deshizo la cuerda alrededor de la caja, y cuando vio lo que descubrió, que finalmente el famoso secreto de la Salette que había sido perdido, fue allá. Pidió una entrevista enseguida al día siguiente con su eminencia, el cardenal Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe en el tiempo, ¿no? Que futuro Papa Benedicto. Sí, del Papa Benedicto XVI, Santo Papa. Una pregunta, señor Javier, ¿cómo fue que encontraron estos mensajes escondidos? Porque encontró encima de la caja de acero inoxidable, el sello de la archidiócesis de Grenoble, que solamente en el tiempo solo el arzobispo tenía derecho de utilizar. ¿Y el Papa Pío IX logró leer ese secreto? Pero por X razón no fue nunca más publicado. Lo leyó y lo aceptó, y dio su bendición y lo aceptó. Fue aprobado por el Papa, por el Dicasterium de la Doctrina de la Fe y paradoxalmente también por el arzobispado de Grenoble. Eso es lo que es muy difícil de entender. Pero lo que le estoy contando no es sujeto a ninguna interpretación. Le estoy contando en este momento una verdad absoluta, fría y sin ninguna pasión humana. Es un hecho, como 2 y 2 hacen 4. ¿Me entiende? Voy a proceder adelante entonces. El padre Cotteville descubrió el mensaje y los secretos de la Salette, y quiero traer vuestra atención que hubo una cantidad industrial de varias, ¿cómo se dice?, fórmulas o supuestos mensajes, supuestos secretos de la Salette. Mucho de eso era pura mediocridad, inventada por la mediocridad humana. Lo que le voy a leer ahora aquí es la versión aprobada, formalmente reconocida por la Iglesia Católica, Romana y Apostólica,
de la cual somos todos partes, ¿no? Entonces vamos a empezar con el dicho secreto. Eso es el secreto dado a la niña Mélanie Calvat. Eso fue traducido directamente del francés al español, el mejor español que fui capaz de Correcto. Sí, entiendo. Mélanie, lo que te diré ahora no siempre será un secreto. Podrás publicarlo en 1858. Perdón, es que hay tanto que contarles. En 1858, es una breve paréntesis, fue las apariciones de Lourdes. Esta parte de El secreto de la Salette demuestra, y eso no son solamente mis palabras, sino la del famoso experto l'Abbé René Laurentin, el mariólogo que les acabo de decir. Eso demuestra una relación inextricable entre Lourdes y la Salette, porque en Lourdes no hubo mensajes públicos, sino 5 misterios, 5 secretos que también fueron escondidos. En fin, eso es otra historia, pero Lourdes y la Salette hacen uno en dos. Son complementarios. Sigo. Y ahí empieza la cosa dura. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, a través de su mala vida, a través de sus irreverencias y impiedad en la celebración de los santos misterios, por su amor al dinero, su amor al honor, a los placeres, los sacerdotes se han convertido en mantos de impureza. Si los sacerdotes exigen venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas, ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su mala vida crucifican una vez más a mi hijo. Los pecados del pueblo consagrado gritan hacia el cielo y piden venganza. Y aquí hay venganza a su puerta, porque ya no hay nadie que implore mi misericordia y perdón para el pueblo. Ya no hay alma generosa. Ya no hay nadie digno de ofrecer la víctima inoxidable al Eterno en favor del mundo. Dios atacará de una manera como ninguna otra antes. Ay del habitante de la tierra. Dios agotará su ira y nadie podrá escapar de tantos males juntos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el diablo ha oscurecido su inteligencia. Se han convertido en estas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para que perezcan. Dios permitirá que la vieja serpiente ponga división entre los líderes en toda la sociedad, todas las sociedades, en todas las familias. Habrá sufrimientos físicos y morales. Dios abandonará a los hombres a ellos mismos y enviará castigos que se sucederán unos a otros por más de 35 años. Muchos de los históricos, por lo menos en mi país, en Francia, dice que formalmente empezó en 1953, cuando la guerra de Corea terminó, hasta 1989, que fue la caída de la pared de Berlín. Esos son aproximadamente casi 35 años. Sigo con el mensaje de la Virgen. La sociedad está en vísperas de las plagas más terribles y de los grandes acontecimientos. Uno debe esperar ser gobernado con una barra de hierro y beber un cáliz de la ira divina. Que el vicario del Hijo, el soberano pontífice Pío IX, no abandone Roma después del año 1859, sino que sea firme y generoso. Otra paréntesis, Pío IX, fue el fundador del primer Consejo Vaticano I, en el año 1869 hasta el 1870, si mi memoria es correcta. Y él, el Pío IX, era un papa conocido para ser profundamente en guerra contra las mediocridades que han sido presentadas por los reformistas y los modernistas del tiempo.
Claro, y bueno, y sabemos que le tocó luchar duramente, tuvo unos momentos bien críticos. Vimos que también fue el que luchó para que se diera lo de la Inmaculada, para que se promulgara. Sí, efectivamente. Ese es un detalle de primera importancia. Sigo con el mensaje. Que luche el Papa, ¿no? Con las armas de la fe y el amor. Estaré con él y también que esté al tanto de Napoleón. Estaba hablando de Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Napoleón III, el nuevo emperador de Francia en el tiempo. Su corazón, el corazón de Napoleón III, tiene doble cara. Y cuando quiera ser al mismo tiempo papa y emperador, Dios pronto se retirará de él. Él, Napoleón III, es ese águila que, queriendo elevarse cada vez más alto, caerá sobre la espada que quiere usar para obligar a la gente a criarlo. Y entre paréntesis, nuevo paréntesis para explicar el contexto histórico. Napoleón III empezó también la guerra franco-prusiana, la cual fue para Francia un desastre. Francia no estaba preparada y él, por su ambición, siendo el sobrino de Napoleón Bonaparte, pensaba que iba a cubrirse de gloria como su tío lo hizo antes. Fue una catástrofe. La guerra de franco-prusiana se terminó en un año.